carajo, yo soy un indio. ¡Viva la patria! Tenemos full presidenciables. Un montón de partidos. Un caga... Oye. No, quiero decir harto candidato. Una que otra propuesta. Y millones de ecuatorianos indecisos. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. Pichincha Universal. Ya nada, voy a ver cómo. Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Nos dormimos un poco porque iniciamos esta jornada haciendo los arreglos técnicos, acomodándonos en este nuevo set. Sentándonos Está bien. espectacular, sentándonos bien en estas cómodas sillas que tiene el set, tratando de encajar un poco. Pero bueno, con ánimos como siempre, iniciando este programa 7F Ecuador por más democracia, en el que vamos a charlar, vamos a discutir, vamos a debatir sobre lo que sucede en la coyuntura electoral. Mire que está muy caliente. Este desliz que tuvo uno de los máximos dirigentes, ¿por qué no? El máximo dirigente de Pachacuti hoy en Punto Noticias, que para mí refleja un poco el comportamiento de ellos en relación a cómo entienden la política, ¿no? Atacar a un periodista, portarse malcriado, ser un patán frente a las cámaras, frente al público que sigue en este momento la transmisión, a las personas que nos escuchan, que siguen desde la comodidad de sus hogares, su trabajo donde se encuentre, información de primera mano. Yo creo que eso hay que destacarlo en el sentido de que se debe repudiar. Totalmente. Porque no es un comportamiento que esté apegado a la ley, a la democracia y al debate público. Pero bueno, en síntesis, bienvenidas, bienvenidos. Síganos por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Carlita, ¿cómo estás? Buen día. Mi querido Andresito, muy buenos días a todos nuestros oyentes, a quienes nos siguen también a través de redes sociales y también en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Ya lo decía nuestro querido Andrés Durán, nos levantamos ahora con esta noticia, estábamos siguiendo nosotros del noticiero de Punto Noticias junto a Licenia y Alexis y realmente a uno le deja como descuadrado, ¿no? Y dice, o sea, un invitado que viene a un noticiero a dar su punto de vista, se abren los micrófonos, se abren las pantallas, es una falta de respeto que le cuelgue así a los entrevistados, primero por ellos, pero también, sobre todo, a ustedes, a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, a quienes nos siguen, a toda la ciudadanía que tiene el derecho de conocer varios puntos de vista, incluyendo, obviamente, nosotros estamos abriendo los micrófonos siempre a los actores del movimiento indígena de Pachacuti, que dentro de ellos mismos tienen sus diferencias, pero lo ponemos aquí siempre a consideración de ustedes. La falta de respeto es para ustedes. Solamente se denota ahí, entonces, el no querer hablar de ciertas cosas, el decir... no me hable del pasado. ¿Cómo no vamos a hablar del pasado, pues, señor Santi? Si en el pasado están los cimientos de lo que está sucediendo en este momento. No me pareció en ningún momento que ninguno de nuestros compañeros le haya faltado el respeto por preguntarle sobre el CNE, preguntarle sobre la señora Atamaín, que es militante de Pachacutic. Fue asambleísta, ¿no? Asambleísta de Pachacutic, recordemos. Entonces, por favor, yo creo que es importante y es una de nuestras labores como medio de comunicación recordarle a nuestros ciudadanos el pasado y la historia de nuestro país para no volver a cometer estos errores. Del mismo CNE que ellos se están quejando. Efectivamente, Carlita, me parece que... Sí, yo no sé si ahí el reprochable. error en términos periodísticos fue nuestro por no quizá conversar con los colegas y advertirles que realmente es una situación complicada con el señor Santi. Y lo que dije al preámbulo de este programa. Tanto Adrián como mi persona fuimos amenazados por el Consejo Político de Pachacuti en relación a la investigación que lo hicimos en términos personales con el documental Camaleón, que el día de ayer vi que estaba circulando por algunos espacios. Y eso es lamentable, es triste. No hay Fundamedios que en este momento salte y ¿Dónde diga... está Fundamedios? Y diga, es un atentado a la libertad de expresión, es un atentado sobre todo a la audiencia, a la ciudadanía que quiere y desea informarse de primera mano de los sucesos que están en este momento aconteciendo. Y yo creo, Andrés, también que es una falta de respeto a sus propios seguidores, a la gente que está junto al movimiento indígena, que los apoya, que quiere escucharlos en varios medios de comunicación, que simplemente cierren el teléfono y no quieran hablar.
no creo que les haga muy bien a ellos tampoco. Entonces, bueno, nos pasó Pero también con el señor Quispe aquí. A la final, la persona que se queda con la posibilidad de seguir charlando, discutiendo, debatiendo, abordando la información, es el periodista. Claro. Y damos lo que siempre decimos en este espacio. Papaya. Lo que más da la Carla. Dice. Papaya. Entonces, no me sigan. No sigan sus consejos, por favor. No sigan mis pasos. Pero Entonces, bueno, sí, esperamos, me de todas parece que maneras, por ahí va la mano. como todos nuestros oyentes y nuestros seguidores saben, este es un medio de comunicación público que le abre los Las espacios puertas a todo mundo. a todas las voces. Incluso tenemos un programa que habla muchísimo del movimiento indígena, que habla mucho de Pachacuti, que abre sus micrófonos para que puedan expresarse. Hizo propaganda incluso. Hizo por Pachacuti. propaganda Y por está señor bien, está Totalmente bien. somos Esa un es la medio plural. democracia a la que tenemos que aspirar todos. Por supuesto, yo no sé por qué se enojan. Igualmente el señor Salvador Hacemos Quispe investigación. sigue enojado con nosotros, creo. Hacemos investigación y a la final nos terminan persiguiendo en términos de que... Sí, ayer yo amenazas. conversaba con un colega que me escribió, me dijo, mira cómo te califica la revista Línea de Fuego por el documental que se realizó con el doctor Acosta. Mira cómo te califica. Como lo peor del correísmo y lo peor del periodismo. A ver, digo, cuando uno tiene que debatir y discutir, tiene que hacerlo con argumentos y con evidencia. Así es. Cuando nosotros hacemos un documental y una producción audiovisual, y dentro de ese documental y esa producción audiovisual se muestra cifras, se muestra documentos oficiales, se muestra testimonios, más de 4 testimonios coinciden, ya tienes una evidencia, ya tienes un hecho. Cuando tienes la voz de una autoridad provincial, como es la prefecta actual de la provincia de La Suay, que dice que hubo una especie, una presunta corrupción alrededor de Electroaustro, ya tenemos un evento que hay que contarlo, que hay que describirlo, que hay que explicarlo. Pero las personas confunden el oficio periodístico en términos de investigación con el partidismo político. Y yo creo que eso le hace daño a la propia democracia. Pero bueno, yo creo que al final del día, los que tienen las conclusiones, como siempre los decimos, es la propia ciudadanía. Son ustedes, nuestros queridos oyentes, y por eso, como siempre, todas las mañanas, les traemos las tendencias en redes sociales, especialmente de nuestro querido pajarito azul, que dice Larry. Escuchemos. F. Ecuador, por más democracia. ¿Qué dice Larry? Volvemos entonces acá a Estudios, tu casa, Pichincha Universal, solo tuya y nada más que tuya. Por favor, pilas, que se vienen las principales tendencias de esta era digital. Y queremos iniciar hoy a las 9:20 de la mañana con el primer tuit, y es el tuit del señor Lazo, la cuenta oficial de Guillermo Lazo. Don Guille. Donde, bueno, ahí estamos viendo ya, no sé si nos ayudan nuestros compañeros en producción, estamos viendo ya la fotografía del tuit, donde él dice que está muy tranquilo y dice que está esperando, está a la expectativa de los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Hemos visto que ha fluctuado mucho los resultados, los porcentajes entre los dos candidatos que están disputando la segunda vuelta, entre Guillermo Lazo y Yacu Pérez. Sin embargo, se lo ve muy tranquilo, dice que hasta el momento él está esperando, está tranquilamente esperando los resultados y que hay una amplia ventaja frente a sus contendores. Eso dice el señor Guillermo Lazo. A ver, hay que tener muchísimo cuidado en esto. Nosotros como periodistas tenemos el deber y la obligación simplemente de informar. Y sí hacer un llamado a la ciudadanía que esperemos la información oficial. Por mayor conflicto institucional que haya tenido, por mayor disputa interna que haya tenido, hay que esperar los resultados oficiales. Sí, es lo único que va a decidir y dirimir esta situación. El resto es perifoneo, es discurso, es venta de humo, es de arriesgarse incluso en términos políticos. Lo que hoy hizo el señor Santi, por ejemplo, es de hacerla de kamikaze, ¿no? O sea, esperar que algo suceda cuando maltratas al periodismo y la comunicación. Bueno, veamos qué pasa. Maltratas a la audiencia y sobre todo yo creo que yo concuerdo ahí sí con el señor Lazo y digo, hay que esperar
a Sí. los resultados oficiales, cuando ya esté la última de las papeletas ya escrutadas, la última de las papeletas ya bien sacadas de la urna, ya con todos. Parece todos que aprendió de tranquilos. lo que sucedió en 2017, ¿no? Parece que aprendió. Parece que aprendió. Y aprendió también del domingo 9 de la noche, cuando la señora Tamaín salió a decir que era Yacu Pérez el que estaba en la segunda vuelta, y a los 5 minutos salió el señor Enrique Pita a decir que no, que era Guillermo Lasso. Entonces, esperemos. Hay que Sí, tener parece que él paciencia. aprendió, parece que los que no aprendieron es cierta dirigencia del movimiento indígena. Yo no quiero decir el movimiento indígena en su generalidad, porque claramente hay expresiones más de popular, hay expresiones más de derecha, neoliberales, hay expresiones que solo tienen intereses y quieren el poder porque quieren el poder, pero sí de la dirigencia y la cúpula del movimiento indígena. Así es. Claramente no entendieron lo que sucedió en 2017, llamar a movilización en plena sindemia, en plena pandemia. Dios mío, eso es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad. Esa es nuestra opinión personal, Sí, ustedes total. tendrán la suya, pero me parece que esto puede incluso agravar los casos en torno a la COVID-19. Que Pero además bueno. en el tema de salud no es que estamos muy bien, que digamos. No todos estamos los muy UCI bien, ya están tuvimos a la tope. información de Zapata, el colapso del sistema sanitario, las UCIs Es colapsadas. real, por Dios, cuídense. Entonces, yo sí creo que es absolutamente una irresponsabilidad. Y además de hacer este ejercicio de presión ante la institucionalidad en medio de esta situación que está viviendo el país, me parece que no les va a servir mucho. Mi criterio, la ciudadanía tendrá el suyo. Así es, estimado Andrés, y a este momento, 9 de la mañana con 23 minutos, la página oficial del Consejo Nacional Electoral tiene los resultados de Andrés Arauz, 32.36%, Javier Herbas, 15.93%, Yacu Pérez, 19.72%, y el señor Guillermo Lasso, 19.59%, menos del 0.20% de diferencia. Estimado Andrés, así que eso lo dice la página del CNE oficial hoy a las 9:23 Oye, ¿tú te de la mañana. Veamos ¿tú qué te pasa. imaginas, pongamos un supuesto hipotético, cómo hubiera sido en caso de que apoyase una segunda vuelta a Yacu Pérez y trance y por ahí se vuelva algo medio compuesto, así Sería muy una alineación bastante rara, ¿no? bastante rara, imagínate Sí. cederle por ahí espacios por acá en el Ministerio de Finanzas, que el Banco Central, que a ustedes les doy este otro ministerio. Yo creo, ¿no? Es mi interpretación con mucha evidencia, que sería volver a transitar por lo que hoy estamos transitando, el reparto Totalmente. de instituciones, el reparto de no tener espacios un de poder. horizonte, una línea clara de gobierno. Eso va a ser un complicado. despelote increíble. O sea, yo no sé cómo se va a llegar a acuerdos mínimos en torno a la gobernabilidad, porque evidentemente el voto de Yacu Pérez no alcanza y tampoco alcanza el de Guillermo Lasso. Así es. El único voto representativo en este momento es el que ha logrado capitalizar a Andrés Arauz, más allá de que sea el duro, y yo creo que hay una importante contienda que se va a generar en esta segunda vuelta. Pero claramente cumple con un margen importante de superioridad Andrés Arauz. Y yo creo que vemos ahí una expresión un poco más sólida, y ya te lo digo en términos políticos, no ideológicos, ¿no? En términos políticos veo una propuesta más sólida en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en la reactivación económica. Pero en el caso de Yacu Pérez, claramente no hay un horizonte. Yo creo que ha sido una propuesta construida sobre la marcha, medio ahí que improvisando, medio ahí que seduciendo, medio con demagogia, que la venta de barriles de agua, que después Lo regresamos. dijo ayer que José esto. Ángel Tipantuña también. No, Sí, no o es sea, ni de aquí ni de allá, dijo. Ni de aquí ni de allá. Que está bien, yo creo que es un error también calificar a la Revolución Ciudadana de izquierda. Ojo con lo que estoy diciendo. Hay conceptos que se tienen que poner en crisis. No me parece que hoy por hoy exista una izquierda pura, Sí. pensada así como izquierda como tal. Me parece que hay un desarrollismo o un neodesarrollismo que intenta fortalecer la capacidad del Estado y mejorar ciertas cosas, Así es. pero de ahí no pasa. Estimado Andresito y mis queridos oyentes y televidentes, vamos a continuar con las novedades que nos trae nuestro querido Pajarito Azul, y nos trae una joya. Échele, Quiero Roda. que escuchen lo que dijo el señor Carlos Vera en su espacio al día. Escuchemos primero y luego venimos a comentar. Conveniente, como también recordó aquí Luis Almeida, porque hubo además datos que trascendieron de la Embajada de los Estados Unidos, que daban estos resultados. Se los dieron al propio Yacu y lo contó anoche. Me llamó la embajada. ¿Ok?
Los gringos hacen mediciones muy exactas y decían lo que hasta ahora dicen los resultados oficiales. El problema es qué pasa con... Perdimos ahí, creo, la conexión, ¿no? Pero es lo que decía el señor Carlos Vera. Hablaba de que le han llamado de la Embajada de Estados Unidos, que le pasan a él directamente los gringos las mediciones de las encuestas políticas y que ellos no se equivocan, además, y que le habían también comentado al señor Yacu Pérez. Cuando los medios de comunicación empiezan a ser agentes políticos es cuando la cosa se complica, creo yo. Yo principalmente pienso que esto que ya lo hemos dicho, ¿no? Hay que discutir alrededor de cuál es el rol de los medios de comunicación. Si realmente es informar con veracidad, contextualizar, plural, democrático, tratar de contrastar esa información, o si realmente son operaciones ideológicas, políticas y nada más que eso. Y yo sí creo que ahí hay un desatino por parte de los propios medios de comunicación con esta intentona que tienen de a la fuerza tratar de posicionar candidatos y subestimar el criterio de las personas, de la ciudadanía. O sea, esto que les digan a ustedes constantemente, ustedes no tienen la capacidad de discernir, no tienen la capacidad de pensar, de razonar, tienen que votar por Guillermo Lasso. Porque eso es lo que están haciendo, o sea, utilizar campañas sucias como el tema de la desdolarización, cuando en la práctica y con evidencia y con datos no tenemos aquello que asegure que el país va a pasar o transitar por un proceso de desdolarización. Yo creo que eso es riesgoso para la propia salud democrática. Totalmente. Y además en la práctica los que intentan desdolarizar la economía es justamente la gente que saca sus dineros a paraísos fiscales. Ya lo mencionamos ayer, la salida de divisas que hizo el Banco de Guayaquil, el Banco del Pichincha y otras entidades financieras y otros grupos económicos. Yo me pregunto, por lógica y sentido común, ¿eso no es sacar el dólar de la economía? ¿Eso no es desdolarizar la economía? Pregunto. No le dejan aquí al dólar que produzca y que apoye a la economía interna en el país. Vamos a continuar con nuestro... Perdóname que te interrumpa, Dígame, Carlita. Otro planteamiento que también me parece interesante, que me lo acaba de proponer Orlando Pérez, el doctor Pérez, es ¿qué pasaría? Cuidado con esto, ¿qué pasaría si hubiera sido la embajada rusa o China la que pasaba esta información? La que le llama, no sé si le hubiera llamado al señor Carlos Vera. Bueno, o le pasaban a él, ¿no? O más allá de la estigmatización que existe alrededor de los casos de Cuba o Venezuela, ¿qué hubiese pasado si hubieran sido estos países los que pasaban esta información? Yo creo que sí hay que romper con esta idea neocolonial, dependencia absoluta de seguir un modelo, un supuesto modelo exitoso de desarrollo, que incluso siempre está muy fuertemente hincado en ciertos líderes, ¿no? Que piensan, sienten, viven y quieren seguir viviendo como si fueran gringos en Miami. Eso es triste, es lamentable. Justo ayer estaba en conversación con un grupo de mujeres y decían, es increíble cómo hay personas que dicen, esperemos, aquí en el Ecuador debería venir un gobierno gringo que nos gobierne. Nos quedamos así como, Dios mío, o sea, la magnitud de las palabras son tan grandes que a veces no llegamos a comprender. Y por eso es importante que ustedes sigan estos espacios para que puedan entender muchas cosas que a veces se nos puede escapar. Por eso tenemos invitados que nos explican ciertos temas, terminologías, conceptos, fundamentos, argumentos, y para eso está justamente este espacio. Para que ustedes vean también la coyuntura y veamos, como dice el Andresito, toda la mancha y no solo el punto. Oye, Carlita, y a propósito de lo que mencionas y hablando justamente del pensamiento que tienen ciertas élites en este país, del racismo, del clasismo, de la falta de entender a este país como la sumatoria de parroquias y no como una nación. Escuchemos un poquito qué nos dice el señor José Nebot, hermano del ex alcalde de Guayaquil y también consuegro de Guillermo Lasso. Veamos, escuchemos. Hay que irse para allá porque el carro no se puede, yo no puedo virar, hay muchos carros ahí puestos. No, perdóneme, solamente tiene que No, avanzar. ahí hay un parqueo y están ocupados. Ahí en el parqueo. Están ocupados. Bueno, yo no me voy a mover. Yo no sé hacer maniobras. Bueno, va a estar en Instagram, miren cómo lo he grabado, en Facebook, en todas las redes. Haga lo que puta le dé la gana, pero ya, yo no me voy a mover. vaya. ¿Sí? Ahí está. Sí, carajo. Hay que irse para allá. No. ¿Ya aprendiste? No, Me tiene media hora, carajo.
aquí, déjame ir al barrio. A mí ni me toques ni me mires. Sí. Ni me Ok. toques. Ya. Ya. Vas a aprender a respetar a las Así, mujeres. ¿no? ¿Y tú qué crees? ¿Tú qué crees que eres? No eres del barrio, aquí se retrocede. No, señor. Sí. Sea educado. Ah, eres Sea, del barrio. sea un hombre. Sea caballero. Ya, Aprenda. sea caballero. ¿Y tú se dama? Bueno, tan mayor no creo que ya Pache aprenda. zorra. Anda, maneja tu pendejada. Y mira, ya estás bloqueando el tránsito. Yo lo bloqueo. Yo, mientras tiene todo el camino y puedo avanzar, yo lo No, bloqueo. señor. No, señor. Usted quería que me trepe a la vereda. Yo no quería eso, señor. ¿Qué? Le dije ¿Quién que se se cree vaya usted que es? atrás. Aquí hay reglas. ¿Cómo se llama usted? José Nebot. Ok, gracias. Ya voy a comunicarlo para que me arregle el carro. Bueno, ahí teníamos un poco las Mil declaraciones. disculpas también por reproducir algunas Yo palabras. creo no que debidas. Carlita decía en este momento en un chat interno que tenemos que por favor censuremos esa parte en la que se utiliza este tipo de adjetivaciones y palabras. Yo creo Por que no. respeto. Yo creo que no. Pido disculpas del caso. Me Así parece es. que pido disculpas en nombre del señor Nebot. ¿Por qué razón? Por el uso de estas palabras, la vulneración de los derechos de la mujer, la integridad de una mujer. Pido disculpas en ese sentido. Pero censurar estas palabras sería de alguna forma ocultar algo que sucede de manera sistemática en nuestra sociedad. Y sobre todo ocultar el comportamiento y el pensamiento que tienen algunos señores que hoy están enquistados en el poder político. Digo, este claro ejemplo también lo pudimos observar, se lo pudo observar en el contexto del paro de octubre, cuando el señor Nebot mandó a toda la comunidad indígena al páramo. Sí, este racismo, este clasismo, este machismo, esta misoginia. Yo no le he escuchado a la señora, por ejemplo, señorita Marjorie Chávez, que estuvo también en este espacio y en este set. Defensora de los derechos de las mujeres. mujeres, que nos dijo en su momento, ustedes me preguntan acerca de los paraísos fiscales de Jaime Nebot, ¿por qué me preguntan eso? Y no me permiten dar mis propuestas. Ustedes son machistas, misóginos y patriarcales. Cuidado, cuidado. Yo creo que el verdadero machismo, la verdadera misoginia, la verdadera heteronormatividad se ve en este tipo de comportamientos. Gente que considera que es dueño del país, que piensa que este país es una hacienda, que piensa que todavía estamos en un modelo terrateniente, un guasipungo, que puede tratar a la gente como le dé la gana, sin respetar sus derechos, sin tener una especie de compromiso con la situación que viven millones de mujeres hoy por hoy. Así Yo es. creo que sí hay que emitir un mensaje contundente alrededor de eso y que ustedes con esta evidencia saquen sus propias conclusiones. Aplaudo tus palabras, Andresito, y qué bueno que lo hayas dicho tú y no yo, porque como lo he dicho siempre, creo que ya es momento y es importante de que ya no hablemos las mujeres de mujeres, sino la sociedad entera empiece a hablar del tema de mujeres. Y esto igualmente es, como dice Andrés, es un atropello a una mujer por el simple hecho de un parqueadero. Imagínese si fuera alguna otra cosa. ¿Cómo se Efectivamente. comportará en su casa, señor Nebot? ¿Cómo se comportará en su casa con las mujeres que están Si tiene cerca? hijas. Si es que tiene hijas, no lo sé. Esposa, pero madre. ahí vemos justamente cómo están esta élite política y económica que maneja nuestro país. Gracias a esta mujer, a esta chica que subió el video por ser valiente y por hacerlo. Así que, bueno, para eso decimos, son súper buenas las redes sociales porque podemos enterarnos de este tipo de cosas también. Así que gracias a nuestro querido pajarito Larry y vamos a ir entonces ya directamente a nuestra entrevista del día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida a Carlitos. F Ecuador, por más democracia. Volvemos entonces acá a estudios, a tu casa, a la casa de Pichincha Universal. Nos puedes sintonizar por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. Sin más preámbulos, demos la bienvenida al consultor, al analista político, al politólogo también, Marcel Merizalde, con quien vamos a empezar a desmenuzar. Ya ha tenido la oportunidad de estar en esta casa, en la casa de Pichincha Universal. Le invitamos también a que nos acompañe en la reflexión, en el análisis sobre esta contienda electoral. Primera pregunta, Marcel.
¿Quién es el ganador, el gran ganador, y quién es el gran perdedor de esta jornada electoral? Yo tengo mi criterio, quiero saber el suyo. Muchísimas gracias, buenos días a los amigos de Pichincha Universal. A ver, ganadores creo que hay algunos que podríamos desmenuzarlos e igual perdedores. No quisiera comenzar con las frases esas trilladas de que el gran ganador o el gran perdedor es el pueblo ecuatoriano. Quizás sí, no por tener el tipo de políticos que tenemos. Quizá vamos desde los perdedores, los medios de comunicación masiva, los que están siempre abonando en favor del poder. Teleamazonas, Ecuavisa, han tenido una pérdida increíble, increíble. Yo no sé si vayan a cumplir con sus promesas, ¿no es cierto?, periodistas como el señor Carlos Vera Rodríguez, que yo más bien esperaba que el día domingo ya hubiese hecho maletas y quizás lunes ya se hubiese ido del país. Me parece que él es uno de los grandes perdedores, Yanedi Nostroza, Alfonso Espinosa de los Monteros, que echaron mucha leña al fuego y dijeron que el correísmo estaba muerto, que el correísmo ya estaba enterrado, que no tenían ninguna posibilidad de ganar porque estaban proponiendo irnos hacia una Venezuela llena de pobreza, de horrores, y entonces me parece que ese discurso no llegó a la conciencia ciudadana, porque el ciudadano en general piensa otra cosa. Igualmente perdedores están esos candidatos que no llegaron ni al 1%, que tienen un bajísimo nivel intelectual, una pobreza para mirar la realidad ecuatoriana, para no lograr entender lo que está pasando. Me parece que ellos son los grandes perdedores. Los grandes ganadores, los consultores políticos, por ejemplo, del señor Guillermo Lasso, que se llevaron alrededor de $5 millones. No, grandes ganadores. Tenemos igual, qué grandes ganadores, igual los propios medios de comunicación grandes, masivos, los tradicionales, que se llevaron cantidad de dinero en publicidad, que les vendieron las asesorías políticas, que les vendieron las relaciones públicas a candidatos, a no dudarlo, como Guillermo Lasso, porque si no, que nos expliquen Teleamazonas, pues, cómo es que el último Hora 25 con Andrés Carrión le dedican a Guillermo Lasso, y cómo el último día de entrevistas que tuvieron dentro del programa de promoción de publicidad electoral, lo dedican igual a Guillermo Lasso, y la señora Yanedi Nostroza, ¿no es cierto?, prácticamente ya lo nombró presidente de la República, y es más, le exigía que le dé los nombres de los ya miembros del gabinete de gobierno. O sea, cayeron en un ridículo fatal, pero ellos son los grandes ganadores. Es decir, hicieron su trabajo y seguramente eso engordó de una u otra manera sus arcas. Sus arcas, sus cuentas, que deben estar muy bien cuidadas, ¿no? Grandes ganadores. En algún paraíso fiscal. Capaz, ojalá de esos que algún momento Diosito quiera que nos toquen, ¿no? Aunque uno sea ateísta, Diosito debe ayudarlo. Sí. Entonces, sí hay otros ganadores que son bien interesantes. Yo creo que, a ver, las clínicas privadas también son de las grandes ganadoras, porque van a tener un montón de gente que en estos días ya se empiece a sumar contagiados de COVID. Estábamos, como dice la canción, carita con carita, pechito con pechito. Ombligo con ombligo. Así es. Sí, estamos jodido, ¿no? Entonces fue terrible, entonces son los grandes ganadores. Gran perdedor, el gran perdedor es el señor Guillermo Lasso. Recuerden ustedes, desde la última participación, cuando ganó el señor Lenín Moreno, está en campaña política, no ha parado, y por supuesto es el gran perdedor. El gran ganador también el señor Yacu Pérez, él tampoco se lo esperaba, se posicionó y llegó entre los 3 primeros, aún yo les llamo 3 primeros, porque aún no existe un veredicto final de parte del Consejo Nacional Electoral. De hecho, pues ustedes conocen que ayer ya se envalentonó nuevamente el señor Guillermo Lasso, ¿no? Y se presenta igual como otro de los grandes ganadores. Y dice, aquí no ha terminado nada hasta que el Consejo Nacional Electoral no lo diga. Y entonces estamos en estas, ganadores, perdedores. Sí, el pueblo ecuatoriano también está en la mitad y pues siempre resulta ser un sparring de estos ganadores y perdedores, ¿no?
Es increíble, entonces, este análisis de quiénes son los ganadores y perdedores. Tenemos varios análisis justamente sobre este panorama. Marcel Merizalde te saluda, Carla Coronel. Obviamente me acompaña Andrés Durán en esta entrevista. Pero hablando también de los otros candidatos, yo creo que también fue, yo decía, sui generis estas elecciones, porque tuvimos 16 candidatos a la presidencia de la República. En un país de 17 millones y piquito, 16 candidatos Casi era como un demasiado. candidato por millón. Más o menos, un candidato por millón de habitantes. Sin embargo, yo creo que en el análisis político y ya conversando entre la candidatura, muchos de ellos, por no decir todos, desde el cuarto hacia abajo, tenían pleno conocimiento de que no iban a sacar más del 1%, el 2%. Yo creo que, por ejemplo, Pedro Freile está con el 2.20 y pico % en estos momentos, que tal vez para él también fue mucha sorpresa. Entonces, ¿para qué lanzarse? Es decir, incluso yo me acuerdo que en el colegio pues nos decían, tienes que lanzarte para candidata para presidenta del curso, pero es que si nadie va a votar por mí, ¿para qué me lanzo? O sea, no creo que hayan llegado a la contienda electoral. Y optaste por ser reinita. Yo opté por ser reinita. No, nunca fui reinita. Pero es importante saber eso. O sea, no es que ellos llegaban diciendo, es que voy a ganar. Sabían muy bien cómo estaba el electorado. Entonces pudimos habernos ahorrado mucho y haber dicho que la primera vuelta pudo haber sido entre los cuatro contiendas políticas. ¿O existía una estrategia detrás? ¿O cuál es la estrategia para que exactamente existían tantos candidatos? O sea, ¿cuál es la razón de que te lances a una candidatura sabiendo que no vas a ganar? El poner en tu currículum, fui candidato a la presidencia de la República, sería bueno que pongan el porcentaje al lado, ¿no? También en el currículum. ¿Cuál es tu análisis, estimado Marcel? Ya, Carla y Andrés, entonces, a ver, yo voy a hacer el papel ¿se acuerdan de aquel mago que salía en la televisión y que revelaba los secretos de la magia? Yo les voy a revelar los secretos de por qué tanta gente se lanza este momento, o se lanzó tanta gente a la candidatura a presidencia de la República. La cuestión es simple, ¿no? Si es que estos candidatos hubiesen obtenido al menos el 5% de la votación, ya están en capacidad de negociar con los finalistas. Para eso se lanzan. Es decir, yo les voy a poner en esto claramente, ¿no? Ustedes le tienen ahí al candidato de la izquierda democrática, al señor Javier Hervas, ¿no? Él ya tiene un buen porcentaje, está sobre los 16 puntos, con los cuales puede y debe, y tenga ustedes por seguro, que va a negociar, ya sea con el señor Andrés Arauz, o sea con el señor Yacu Pérez, o también con el señor Guillermo Lasso, ¿no? Ese es el secreto de una campaña de este tipo, es decir, me lanzo a ver si puedo llegar un poquito más alto, y si llego alto, puedo negociar con ellos, para que la gente nos entienda de qué negociación está hablando. Uh-huh. No estamos hablando de yo te apoyo para sacar adelante este país. No, eso ocurre solamente en nuestros sueños. Yo te apoyo con mi 16%, con mi 2%, con mi 5%, con mis votos, porque se lo endosan de esa manera, para que me des un ministerio, me des unas direcciones, para que me des contratos. Así funciona la política. Un puestito. Así funciona, sí, el puestito, o sea, a ver, yo te voy a ayudarte, pero dale a toda mi gallada que me ayudó en la campaña, solo somos 500, ya, solo somos 500 que hemos participado, quiero 500 puestitos, y entonces en esos 500 puestitos va la mamá, el papá, el hermano, el sobrino, el primo abuelo, primo sobrino, todos ellos, ¿no? Así se maneja lastimosamente la campaña, y esa es la razón por la que en realidad se lanzan. Recuerden ustedes que el mismo señor Freile nos ha dicho claramente, él gastó $127 en la campaña política, así lo dijo públicamente. En redes sociales dijo. Sí, en redes sociales. La campaña de redes sociales. En realidad cuánto es lo que él ha gastado, porque en realidad dice que no superó los $2,000 en total en campaña. Yo no creo, yo desde la consultoría política digo, con $2,000 no alcanzo ni a arrancar para presidente de... Ni los motes alcanza. Claro, no alcanza. Claro. Es como un candidato, ahora que estoy revelando cosas, ¿no? Es como un candidato a la asamblea Pichincha, del cual estuve cercano negociando o mi compromiso con él, mi trabajo con él. Él decía que cuenta para realizar toda la campaña con $1,000. Entonces yo le he comentado que eso no es posible, que no se puede hacer con $1,000, porque ¿quién hipoteca, no es cierto? El resto que le falta para la campaña, por supuesto que está cediendo ante una serie de presiones de los financistas, pues.
Si yo tengo el dinero suficiente para hacer ese gasto electoral, que debe ser, yo creo que de parte de los candidatos, es lo mejor. Con eso no me comprometo con nadie. No, entonces eso es lo que están haciendo, no hay recursos. Otros candidatos igual renunciaron a los recursos que le entrega el Consejo Nacional Electoral como parte del Código de la Democracia, y entonces no había razón para presentarse, sino básicamente de llegar, si es que había una segunda vuelta, y negociar esos votitos, decirle, a ver, nosotros vamos a apoyarle a usted, pero yo quiero, no sé, de pronto este ministerio, o quiero las direcciones, no sé, de obras públicas, direcciones de comunicación, direcciones de salud. Así ocurre esto, lastimosamente, este es el Ecuador. Marcel, me gustaría interrogarte, consultarte, preguntarte sobre la situación política que se está por definir en estos segundos lugares, ¿no? Este segundo o tercer lugar ahí. Están a un Juan Fernando de Velasco de diferencia. Como el buen meme. Como el buen meme, ¿no? Están a un Juan Fernando Velasco de diferencia, Yacu Pérez y Guillermo Lasso. ¿Qué decir al respecto de esta situación? Porque a mí me parece, me llama la atención de que en lo programático coincidan, en lo ideológico coincidan, pero quizá la única diferencia es que por ahí el movimiento indígena es tan diverso, tan heterogéneo, que tiene expresiones como Leonidas Issa, que sale a decir, estoy de acuerdo, es el movimiento indígena el que ganó esta contienda, pero ojo, Yacu Pérez tiene a gente de Creo a su alrededor, y que después recule y diga, no, hay que salir a movilizarnos todos para defender el voto del movimiento indígena. Esto demuestra también en la práctica este corporativismo, esta negociación, este arreglo, este tongo que existe alrededor de la política ecuatoriana y específicamente de estas tiendas. Después de Eduardo del Pozo, que lo tuvimos también acá en Pichincha Universal, dice, nosotros coincidimos en lo económico con Yacu Pérez, y si Yacu Pérez pasa, nosotros iremos por el candidato de la democracia. ¿Cómo entender y cómo leer esto? Porque a veces coquetean, a veces se pelean, a veces coquetean, a veces se pelean. ¿O será que internamente están negociando algo en caso de que pase el uno o el otro? Claro, a ver, si me pongo en esto un poco marxista, no. En realidad la clase política es una sola. Así de sencillo. Soy un liberal, pero a veces sí toca utilizar una serie de instrumentos conceptuales marxistas. Me parece que la clase política es una sola y lo único que tiene es una serie de representantes, de agentes vendedores. Entonces, entre ellos tenemos hacia la final, tenemos al señor Guillermo Lasso, ¿no es cierto?, disputándose con Yacu Pérez, que en realidad conforman, yo creo que una sola gran masa, una gran componenda. Antes mismo de que sea inscrito el señor Yacu Pérez, les recuerdo a ustedes que tuvieron, ¿no es cierto?, una división al interior del movimiento indígena, porque había un grueso de gente, de pertenecientes personas a las nacionalidades que estaban alrededor del señor Leonidas Issa, que reclamaban su presencia como candidato, especialmente el movimiento indígena campesino de Cotopaxi, ¿no?, las MIC. Entonces ellos estaban fuertes alrededor de esto. Sin embargo, existió una ruptura y qué pena que ya se les olvide a los dirigentes, cuando las bases les acusaron de traición y les acusaron de ponchos dorados a los que hoy están respaldando al señor Yacu Pérez. A veces se nos olvida y la memoria quizás es de lo más importante que tenemos, ¿no? Y entonces hoy estoy tratando de reconstruir esa memoria. Decía, les dijeron ponchos dorados, les dijeron que son el ala derechosa del movimiento indígena, y así se posicionaron. Y además, si nosotros miramos en retrospectiva, el señor Yacu Pérez ha estado permanentemente al lado del señor Guillermo Lasso y permanentemente al frente del señor Trujillo, pues, de Julio César Trujillo, formó parte del Trujillato. Entonces eso nos hemos olvidado y ahora pensamos que es el candidato más opcionado desde el mundo indígena, desde esa nueva cosmovisión, que no es izquierda, que no es derecha, que es algo interesante. Y entonces a veces le ponemos demasiado... Es un remix. Sí, le ponemos como demasiado serio, sin olvidarnos, o nos estamos olvidando sin recordar lo que en realidad fue este candidato. Me parece que hay que desmenuzarle, sin temor a que nos llamen de pronto racistas, que no tiene nada que ver. En ningún momento estamos refiriéndonos al candidato como parte del pueblo indígena, que además no lo es, como lo sabemos, ¿no es cierto? El señor se llama Carlos Pérez Guartambel, no era Yacu.
Ahora se cambió por intereses, obviamente, de corte político, electoral, y eso está clarito. Son muy cercanos, si nosotros analizamos las propuestas que plantea Yacu Pérez con las que plantea el señor Guillermo Lasso, ninguna de ellas van a la ruptura del Estado, del modelo que estamos, del orden económico político en el que vivimos. Solamente un poquito más lavadito, diciendo que conservamos el agua, está el señor Yacu Pérez. De ahí no hay grandes diferencias entre los dos. Por eso es que se le enoja el señor Guillermo Lasso a Yacu Pérez cuando le dice, yo no te necesito. Y le dice, ¿cómo es que no me necesitas? Si somos lo mismo, ¿no es cierto? Somos parte de una familia. O sea, no me niegues, no seas Judas, es lo que le dice prácticamente. O sea, Lasso se podría poner la huipala sin ningún problema. Claro, y ponerse el frac el señor Yacu Pérez. Y parece que en estos momentos ya se está limando asperezas. Por ahí observamos una entrevista que se realizó en CNN al señor Yacu Pérez. Ya lo está diciendo claramente, él no tiene problema en unirse, en conversar con el resto de grupos políticos, inclusive con el señor Guillermo Lasso. No tiene ningún problema, ¿no es cierto? Y yo creo que en realidad no hay problema. Me parece, aunque pueda pecar ya de parcializado, que la única posibilidad de ruptura que tenemos en este momento es apostarle por el señor Andrés Arauz. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, está dentro de un movimiento igual político que ha sido cuestionado, ¿no es cierto?, que se le ha dado con furia, con fiereza en medios de comunicación, en redes sociales, que se ha utilizado la justicia para ello. Es un movimiento que igual ha perdido capital político, pero representa también a esas otras voces, a las voces disidentes, a los propios jóvenes, Andrés, Carla, que ustedes están debajo de los 40 años de edad. Que yo tengo 25. Por supuesto tienen otra... Todavía 25, no tengo nomás, 40. ¿Cuánto está Andrés? No, tengo 30, pero siempre me dicen que tengo 25 pareces años. de menos, claro. Cara de guagua, viste, dice. viste. Carita de guagua, dice. Yo por Dios, Diosito, que sea ateo, sabe que no miento. Yo te calculaba unos 20 añitos de edad nada más. Carla, demasiado unos 25. Caramba, pero así es bueno tener estas conversaciones. Por supuesto, así a uno le suben el ánimo. No, Mi estimado Marcel, estamos conversando con Marcel Merizalde, catedrático de la Universidad Central del Ecuador, entendido en temas políticos y comunicacionales especialmente. Y quería preguntarte algo un poco más hacia la ciudadanía. Marcel, ¿qué pasó con el gran electorado en esta primera vuelta? Porque tenemos dos acontecimientos que para mí, yo creo que han sido muy decisivos e importantes y sería bueno hacer una lectura de cómo influyeron en esta primera vuelta. Uno de ellos fue los acontecimientos de octubre del 2019. Uh-huh. ¿A quién le pasó factura? ¿A quién le favoreció, entre comillas, todo lo que sucedió en octubre del 2019? De quienes además Andrés y yo también fuimos partícipes, y eso hay que recalcarlo y comentarles al movimiento indígena, estuvimos ahí con ustedes. A nosotros no nos meten cuento. Para que no nos hablen, ahí estuvimos, pero también hay otro punto que es también muy importante y que probablemente pensamos que iba a aumentar el ausentismo, y es el tema de la pandemia. Estamos en una crisis sanitaria, sin embargo, así los ecuatorianos y ecuatorianas nos volcamos a las urnas a votar. Entonces, a mí me gustaría hacer un análisis sobre estos dos escenarios, cómo influyeron en la primera vuelta electoral. Ya, partamos de este hecho, ¿no? Al ecuatoriano le encanta la política. Vive con la misma intensidad que el colombiano o el argentino vive el fútbol. Acá nosotros, si se dan cuenta, entre sus amigos, conocidos, yo vivo acá en un sector que se llama Selva Alegre, en Sangolquí. Entonces yo salgo a la población y converso con las personas, y claro, todos están preocupadísimos por la política nacional. Y así pasa en todo lado. ¿Qué quiero decir? A ver, tenemos hechos históricos que nos han pasado a todos los ecuatorianos factura, pero especialmente a los políticos. ¿Qué sucedió en octubre de 2019? Un levantamiento indígena popular, ¿no es cierto?, que caló fuertísimo en la conciencia ciudadana, que nos despertó, conciencia de que estábamos viviendo el neoliberalismo, porque igual les recuerdo que hasta entonces aún el presidente Lenín Moreno no mostraba qué mismo era, no era ni chicha ni limonada. Solamente hasta octubre de 2019 sacó las garras, ¿no? Sacó las garras. Y entonces metió ahí en la barriga, pero durísimo. Sí, se dejó ver, y entonces ya sabíamos que estaba en la senda de la derecha, de la extrema derecha, ¿no? Neoliberal. Ahí supimos. Y entonces el pueblo ecuatoriano empezó a reaccionar. Recordemos que le perdió totalmente miedo.
Yo soy un liberal, lo recalco, pero también estuve acá en las calles, en la ciudad de Sangolquí, estuve junto al pueblo conversando con la gente, participando en estos eventos, porque no creo que sea cuestión de ser de izquierda, derecha, progresistas o conservadores, sino es un tema de humanidad, donde exista una persona con hambre, donde existe una persona que ha sido golpeada, violentada o ha sido asesinada, a toda la humanidad nos debe doler. Entonces cierro ese paréntesis. Ese fue el primer evento y eso les pasó factura a todos los candidatos conservadores, a socialcristianos, le pasó a Guillermo Lasso, le pasó a Lucio Gutiérrez, le pasó al pastor Gerson Almeida, ¿no es cierto? Que también salió, si ustedes lo olvidaron, igual en medio de la controversia que tuvimos de octubre, ahí se visibiliza, pues, y nos muestra que es pro vida, que es pro cristianismo, y eso también le pasó factura a él, porque el candidato tenía un buen discurso, sin embargo ya había él mostrado su interés sobre la realidad ecuatoriana. Y luego tenemos la etapa de la pandemia, donde ahí sí la clase política se quitó toda máscara, y se mostró cuán ruin es, se mostró cuán leviatán en la teoría política se presentaba, es decir, el gran monstruo que no paraba, ¿no es cierto?, en su apetencia de comerse todo alrededor. Y ahí entonces tenemos a figuras, ¿no es cierto?, como María Paula Romo, por ejemplo, que ya no está en el país, ya se fue, a propósito, está fuera del país. Calladita. Sí, se fue así calladita, por eso yo en algún análisis decía, el que le echen a ella del Ministerio de Gobierno es lo mejor que le pudo haber pasado, porque este momento bajó totalmente el perfil y se fue calladita sin que nadie lo sepa y ni que nadie lo entienda. Entonces pasó todo lo que sabemos en medio de la época de la pandemia, 1,5 millones de personas fueron echadas a la calle, cientos de familias perdieron a sus familiares sin poder despedirse y muchísimas familias hoy pasan hambre. Y esto también, por supuesto, le pasa factura a los empresarios, quienes están sosteniendo al Partido Social Cristiano y ya también, creo, al señor Guillermo Lasso. Ahí tienen las consecuencias, pues. No era cuestión de que el señor Guillermo Lasso nos diga cuál feriado bancario, no, de que nos salga con un Google Trends diciéndonos, a ver, banquero, sí soy banquero, he ayudado con préstamos. No, dice millonario, sí soy millonario, porque amo a mi familia y tengo a mi familia. Vayan con ese discurso a otra suerte más interesante. Vaya con ese discurso a su abuelita. Y el pueblo ecuatoriano no es tonto. No. Por eso inicié con el hecho que les comentaba. El ecuatoriano ama la política, está pendiente de la política, sabe qué está pasando. Y entonces el pueblo no es tonto, aunque el porcentaje hoy de votación no haya sido el esperado para el señor Arauz, está demostrando que todavía son la primera fuerza política y que hay camino por seguir y continuar. No es el 52, el 57% que obtuvo en el 2009, en el 2013, claro, el señor expresidente Rafael Correa, pero es un 32% importantísimo en medio de una profunda crisis de credibilidad de la política y de los políticos ecuatorianos, pues. Y Marcel. 2% la Asamblea Nacional, 5% el señor Lenín Moreno. Perdón. Sí, Andrés. Marcel, sí, nos quedamos lamentablemente sin tiempo. Te invitamos a que te comprometas a participar en una próxima emisión de este programa para seguir desmenuzando la política en términos electorales también, las perspectivas, quedan ahí algunas preguntas sueltas, una preocupación mía personal es la redefinición, el rediseño que tienen que hacer a la campaña en esta segunda contienda electoral, cualquiera que pase a la segunda vuelta, y también la persona que está encabezando en este momento la intención de voto, que es Andrés Arauz. Pero solo consultarte con una cosa cortita y al pie, como en el fútbol, por favor, cortita y al pie. ¿La elección en esta segunda vuelta se va a definir en la capital de los ecuatorianos, en la provincia de Pichincha, sí o no? Se define en la capital, en la serranía y en las dos provincias más importantes de costa, en Guayaquil, y en Guayas y en Manabí. Ahí se define. Listo. Y se define también por una cuestión bien sencillita. Ya no vamos a la etapa de ofertas, eso estuvo en la primera parte. Ahora lo que viene es el mostrar con quienes estamos aliados, con quienes estamos relacionados. Es decir, a ver, tenemos alianza con FU, tenemos alianza con la UNE, no sé. Todo eso se irá revelando en estos días y básicamente se hará, rapidito, solo en segundos, será el juego de triadas. 3 cosas nada más mostrarán los candidatos, que es lo único que se va a alojar en la mente del ciudadano para ir a la votación.
Ya, ojalá conversemos en los próximos días, ¿no? Por supuesto, Marcel, muchísimas gracias. Marcel Merizalde, nuestro invitado del día de hoy, analizando sobre qué fue lo que sucedió en esta primera vuelta electoral. Muchísimas gracias, Marcel. Seguro lo estaremos teniendo como invitado en estos 2 meses próximos que se vienen. 2 meses durísimos. Pongan toda la carne al asador, póngale chimichurri si quiere, pero ¿sabe qué? Usted tiene las conclusiones. Así que piense su voto sesudamente, analícelo y dirima esta situación porque el país está en sus manos. Nos quedamos aquí entonces hasta el día de mañana. Nos despedimos. 7F Ecuador por más democracia. Nos vemos el día de mañana. Adiós. Y con nosotros llegaron hasta aquí. Ahora te toca a ti. No seas indiferente y elige. Tu voz tiene poder. Pichincha Universal. El